Hola, bienvenidos a esta demo de automatización en la cual sin intervención vamos a crear una máquina virtual, le vamos a instalar CentOS Stream 8 con el perfil mínimo, vamos a instalar también Microchip y Postman y vamos a desplegar microservicios en el clúster de Microchip. Vamos a hacer la creación de la máquina virtual usando el hypervisor de Windows 11. Vamos a ejecutar este script de PowerShell que va a realizar todo el proceso. Inicialmente se configura el archivo sshconfig, ya que vamos a ejecutar comandos remotos desde Windows 11. Entonces acá se está creando la máquina virtual. Acá se está realizando el proceso de instalación de CentOS Stream 8 en la máquina virtual. Este proceso tarda alrededor de 5 minutos, así que voy a explicar de forma general todo lo que vamos a instalar en la máquina virtual. Gran parte de esta demo se basa en el tutorial de Hello World MSI por Red Hat. Acá pueden ver la URL de acceso, la encuentran también en la descripción del vídeo. Se va a crear una máquina virtual. La idea es que tenga recursos limitados. En este caso va a tener un CPU para procesamiento, es decir, va a tener 1000 milicores y 9 GB de RAM. En esta máquina virtual se va a instalar CentOS Stream 8. Se va a instalar también Podman como la herramienta de creación de contenedores. Se va a instalar Microchip, la versión 4.8. Esta es una versión reducida del clúster de OpenShift y utiliza la versión 4 del clúster. Se va a instalar el operador de Cloud Native PG en el espacio de nombre CNPG System. Esto es básicamente para crear instancias de Postgres en el clúster de Microchip. Se va a instalar una instancia maestra en el espacio de nombres de DB. En el espacio de nombre SSO que hace referencia a Single Sign-On se va a instalar el servicio de Keycloak y lo vamos a utilizar como Identity Access Management para generar tokens de OpenID únicos para el acceso a microservicios que tengan recursos protegidos. En la parte de monitoreo se va a utilizar Grafana, Prometheus y el Alert Manager para el envío de alertas en caso tal de fallas con los pods y van a estar disponibles en el espacio de nombre de monitor. Para integración continua y despliegue continuo se va a utilizar Jenkins, que se va a instalar con un servidor de Subversion. Y como parte de seguridad en el desarrollo de operaciones vamos a utilizar herramientas como el Sonatime Nexus, SonarQube, vamos a utilizar Trivi para escaneo de vulnerabilidades en las imágenes de Docker y Copa para el parcheo de esas vulnerabilidades en las imágenes. En el espacio de nombre Hello World MSI vamos a tener microservicios con diferentes tecnologías como Microprofile, Node.js, Vertex, Spring Boot, .NET Core y Quarkus. Se va a instalar también el Jaeger Tracer para obtener trazas de acceso a esos microservicios y también vamos a utilizar Histrix. Histrix es una tecnología que ya está prácticamente descontinuada, pero nos sirve bastante para esta demo, donde vamos a implementar patrones de Circuit Breaker y vamos a ver toda esta información de los microservicios en el dashboard de Histrix. Se va a utilizar Triskey como un servicio que aporta seguridad de acceso a los microservicios y también sirve como gestor o servicio que puede limitar el acceso a esos microservicios. Y también se va a utilizar Apache Camel como un proxy de acceso a microservicios. Bueno, acá ya terminó el proceso de instalación de CentOS Stream 8. Ahora se está esperando a que la máquina virtual se reinicie. Listo, acá está validando la disponibilidad de la máquina virtual. Y acá se procede con la instalación de un prerequisito de Microchip que es el CRIO, que es el Container Runtime, ¿vale? Se va a instalar el CRIO y también se va a instalar Podman para toda la parte de creación de imágenes de Docker. Listo, acá se realizó la descarga de una herramienta que se llama el Node Exporter que va a exponer métricas del sistema hacia Prometheus. Acá se está realizando la instalación de Microchip. Y acá se realiza la descarga y configuración del cliente de OpenShift. Este cliente contiene también el kubectl y nos va a permitir conectarnos al clúster de Microchip desde CentOS 8. Acá se está realizando la configuración del cliente de OpenShift y kubectl para el acceso desde Windows 11 al clúster de Microchip. Acá se configura también Podman para que podamos acceder al Podman que está en CentOS, en la máquina virtual. Y acá se está esperando a que se estabilice el clúster de Microchip, ya que la primera vez siempre tarda un poco por, digamos, estar realizando toda la parte de configuración de infraestructura, enrutamiento y demás, y genera unos pods. Entonces, inicialmente se está esperando a que se estabilice el clúster. Listo, acá se está esperando a que los pods iniciales que se crearon estén en estado de ejecución, estén corriendo.
Listo. Acá se está esperando a dos recursos de la API del clúster de Microchip, que son Nodes y Project Request. Estas APIs son necesarias ya que voy a realizar el etiquetado sobre el nodo y también se van a crear proyectos. Entonces es necesario que estas dos APIs estén disponibles. Listo, acá se le colocaron las etiquetas al nodo, se crearon los proyectos y ahora se están importando imágenes que tengo acá desde Windows 11 al almacén de imágenes de Postman que se encuentra en la máquina virtual. Estas son imágenes que se van a utilizar prácticamente en los despliegues. Algunas de estas imágenes, como por ejemplo esta de BuildKit, BuildX Stable One, estas imágenes se van a utilizar en Jenkins al momento de construir imágenes de Docker, ¿vale? Listo, acá se inicia un contenedor de registro. Esto es para, digamos, almacenar imágenes de forma temporal cuando se estén corriendo pipeline de Jenkins. Acá se están creando los certificados que se van a utilizar en las rutas para acceso por HTTPS a los microservicios. Estos certificados se importan al almacén de certificados raíz de confianza de Windows 11. Esto con el fin de que el navegador no nos muestre el mensaje de warning, ¿sí? De acceso inseguro al sitio. Entonces, para no estar aceptando o creando excepciones al momento de acceder, es mejor importarlas al almacén de certificados de raíz de confianza de Windows. Acá se realizó la instalación o el despliegue del QState Metric y el Metric Server, que son servicios que exponen métricas para Prometheus. Y se despliega el operador de Cloud Native PG para crear clusters de bases de datos de Postgres. Acá pues se esperó al operador a que el operador estuviese disponible y ahora se crea como tal la base de datos. Acá se está esperando a que la base de datos esté disponible ya que se va a hacer una restauración usando archivos dump. Listo, acá se realiza la restauración de la base de datos. Se despliega el servicio de Keycloak, que va a ser como el servicio de Identity Access Management. Se va a desplegar Histrix, acá vemos que se está desplegando Jagger para todo el tema de trazas y se despliegan algunos microservicios para el espacio de nombre de Hello World MSI, ¿vale? Acá se está construyendo una imagen de Docker para un microservicio que está construido con .NET 3.1. Esta reconstrucción es necesaria porque este es uno de los microservicios que se comunica por HTTPS al servicio de Keycloak y si el certificado no está disponible dentro del almacén de certificado de confianza, nos va a arrojar error en la comunicación. Entonces es necesario crear la imagen incluyendo ese certificado que se creó previamente en esta sección donde vimos la creación de los certificados. ¿Vale? Entonces es importante importar ese certificado en la imagen de Docker. Listo, acá se crea el microservicio. Acá se crea el proyecto Hola, es un proyecto realizado con MicroProfile y también es necesaria la construcción de la imagen de Docker, incluyendo el certificado para poder comunicarse con Keycloak. Listo, acá se está realizando la construcción de la imagen y acá se realiza el despliegue. Acá se está construyendo el proyecto Namaste. Namaste es un proyecto realizado con Quarkus, que es un framework de Java, y este proyecto también necesita que se importe el certificado de Keycloak al almacén de certificado de confianza. Listo, acá se está construyendo la imagen de Docker y acá se realiza el despliegue. Acá se está construyendo otro de los microservicios que es Hola. Este es un microservicio que está hecho con Spring Boot y también requiere la importación del certificado de Keycloak para comunicación HTTPS, por lo cual es necesaria la reconstrucción de la imagen de Docker. Y aquí se crea el despliegue. Bueno, acá se despliega también un microservicio de Service Tester, que es para realizar peticiones a los microservicios. Esto lo vamos a ver desde el frontend que se acaba de desplegar también. Y acá se está creando la imagen de Docker para Jenkins. Esta es una de las versiones más recientes de Jenkins, donde se utiliza el JDK 21. Listo, una vez finalizado, se crea también el despliegue de Nexus y SonarQube. Acá se está realizando la construcción del Apache Subversion, que es un repositorio donde vamos a tener almacenado un proyecto realizado con React llamado Matrix. Acá se va a realizar la restauración de los volúmenes de persistencia para Jenkins, Nexus y SonarQube. Es decir, estos servicios van a estar previamente configurados para su uso. Listo, acá se procede con el despliegue de la malla de servicio, en este caso Grafana, Prometheus y el Alert Manager, y acá se está realizando el primer commit del proyecto Matrix. Y acá se está esperando a que todos los pods estén ejecutándose en el clúster de Microchip.
Listo, acá ya me muestra el mensaje de que los pods se están ejecutando. Si yo ejecuto el comando ocget-a, vamos a ver todos los pods que se están ejecutando en el clúster. Acá vemos que el proceso tardó 27, bueno, 28 minutos en ejecutarse. Ahora voy a abrir el navegador de Microsoft Edge y vamos a acceder a la ruta que nos da el acceso al frontend. Listo, iniciamos con el proceso de single sign-on en el cual los microservicios exponen recursos que están protegidos, es decir, están esperando un token de OpenID para poder permitir el acceso a los clientes. Este OpenID token lo obtenemos a través del servicio de Keycloak. Como estamos viendo acá, primero vamos a acceder al servicio de Keycloak, vamos a obtener el OpenID token y después vamos a acceder a cada uno de los microservicios con ese único token, ¿vale? Entonces le damos clic acá donde dice login. Acá nos aparece la ventana de Keycloak, la ventana que está configurada en Keycloak, y acá nos aparece que estamos autenticados como este usuario, el Keycloak User. Al momento de yo realizar o hacer clic sobre Refresh Results, vamos a ver que cada uno de los microservicios nos responde con un mensaje de que esto es un recurso seguro y que estamos logueados como el Keycloak User, que es el mismo usuario que vemos acá en la parte superior derecha del front, ¿vale? En esta sesión de API Management vamos a realizar el acceso a unos recursos que no están protegidos en los microservicios, ¿vale? Podemos acceder de forma directa, pero antes de eso tenemos que pasar por este API Management Gateway, que es un servidor de Triskey. Este servidor sí espera un OpenID token para poder acceder a estos microservicios. Entonces, como ya tenemos el token, yo únicamente le doy acá en Refresh Results y vamos a ver cada uno de los resultados de los microservicios. Una de las propiedades que también tiene este servidor de Treescale es que si yo intento acceder muchas veces a los microservicios, acá por ejemplo nos va a aparecer este mensaje de Too Many Requests, que es básicamente un estado 429, o sea que ya hemos realizado muchas peticiones a los microservicios, de igual forma con los demás microservicios. Va a llegar un momento en el que el servidor nos entrega este mensaje de Too Many Requests. Este servidor está configurado para permitir el acceso en una ventana de un minuto, si no estoy mal, es decir, después de un minuto podemos volver a acceder nuevamente a estos microservicios. Acá en la sesión de Browser as a Client se está haciendo acceso directo a cada uno de los microservicios. Acá no hay protección. ¿Sí? Si yo le doy acá a refrescar, siempre vamos a obtener resultados. Estos microservicios son los mismos a los que accedimos acá desde el API Management Gateway. Estos son servicios que no están protegidos, pero la protección ahora mismo la está entregando este API Management Gateway. Si yo le doy acá a refrescar y comparamos las respuestas, vamos a ver que son las mismas, ¿vale? ¿Sí? Acá lo importante es que la seguridad la está aportando este servidor de Triskey. Continuamos acá con la base de datos, ¿vale? Yo acá pues estamos viendo el resultado de una conexión de cada uno de los microservicios a la base de datos de Postgres. Yo acá tengo un script al que le voy a decir que obtenga todos los registros de una tabla que se llama contacts. ¿Sí? Este es el resultado. Es prácticamente el mismo que estamos viendo acá, con la diferencia que los microservicios entregan esa información en formato JSON. Yo acá puedo filtrar estos resultados por el primer nombre del contacto. Por ejemplo, si yo acá le doy Bilbo, acá vemos que cada uno de los microservicios nos va a responder únicamente con el registro del contacto que tiene como primer nombre Bilbo. Pasemos acá al patrón de API Gateway. Acá también digamos que la conexión es directa, no hay protección en los microservicios, pero accedemos a través de un Apache Camel que en este caso va a actuar como el API Gateway. Este servidor de Apache Camel realiza las peticiones de forma paralela, ¿vale? Con cada uno de los microservicios y nos muestra todas las respuestas que obtuvo de cada uno de ellos. Estos microservicios están programados utilizando un patrón de cortocircuito, utilizando histories, ¿vale? Esto con el fin de que en el momento de que no se tenga acceso a alguno de ellos, se genere una respuesta automática y no se espere durante mucho tiempo a ver si el microservicio responde. Vamos a bajar uno de los microservicios, por ejemplo, el microservicio de .NET, el que se llama Hello. Entonces yo le voy a dar acá un escalamiento, vamos a escalarlo a 0 réplicas, hello, y acá le doy réplicas 0.
Al momento de yo refrescar los resultados acá, vamos a ver que obtuvimos todas las respuestas, pero acá vimos un fallback, que quiere decir básicamente que no se pudo conectar con el microservicio y por eso nos da esta respuesta. Vamos a escalar nuevamente el microservicio a 1 y continuamos con el service chaining. Este es un patrón en el cual los microservicios se comunican de manera encadenada, ¿vale? Uno después del otro y todas las respuestas se obtienen en conjunto en una sola respuesta. Sí, esta como tal fue la respuesta que nos entregaron todos los microservicios. Lo importante acá es que, por ejemplo, vamos a hacer el escenario en el cual no se pueden comunicar con el servicio de Spring Boot o el microservicio de Hola. Entonces, vamos a realizar un escalamiento a cero del microservicio hola y acá le decimos cero réplicas. Listo, si regresamos acá y le damos refrescar resultados, vamos a ver que obtuvimos tres respuestas, pero la tercera fue que no se obtuvo respuesta del servicio de Spring Boot. Es decir, este servicio de Quarkus se intentó comunicar con el servicio de Spring Boot, no obtuvo respuesta, devolvió la respuesta exitosa del microservicio de Quarkus y adicionó la respuesta fallida del servicio de Spring Boot. Vamos a escalar nuevamente el servicio A1 y bajemos el servicio de Bonjour, por ejemplo, a cero réplicas. Listo, si regresamos acá y refrescamos los resultados, bueno, esperemos un momento acá a que nos responda el servicio de Hola, que es el servicio de Spring Boot. Listo, acá recibimos las 6 respuestas, pero la última fue un fallback que fue generado por el servicio de Vertex. Acá continuamos con el dashboard de Histrix. Esta es una tecnología que ya está obsoleta, pero en entornos con bajos recursos, como en este escenario, es muy bueno hacer uso de esta tecnología. Acá, básicamente, como les comenté anteriormente, todos los microservicios están programados con el patrón de cortocircuito. Entonces, todos exponen una URL donde este servicio de Turbine recolecta toda esa información y se la envía a Histrix. Y esa información la podemos visualizar aquí en este dashboard, ¿vale? Continuamos acá con Grafana. Bueno, acá vemos en este panel de acá donde dice CAMS Server Resource Usage. Esto es básicamente el consumo de recursos del servidor de CentOS. Estas métricas se obtienen a través del Node Exporter que se instaló inicialmente. Y bueno, nos arroja estas métricas. Cuánto de porcentaje se ha usado de disco duro, CPU y memoria. Esta información no es en tiempo real. Está configurada a una razón de tiempo de 5 minutos. Es decir, que en 5 minutos se ha consumido el 14% de disco duro, el 20.3% de CPU y el 81.1% de memoria. Acá vemos en el segundo panel, el de la parte superior derecha, esto es básicamente el tráfico que está pasando por las interfaces que están conectadas ahora mismo en el sistema de CentOS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá vemos la interfaz de Podman, acá vemos, bueno, este es digamos que el tráfico de entrada, este es el tráfico de salida, bueno, acá no nos está mostrando como tal tráfico de salida en este momento. Acá vemos la interfaz CNI0, que es una interfaz que está utilizando el cluster de Microchip. Esta es tráfico de la tarjeta de red, ¿vale? Y acá vemos también otra interfaz que se llama Flanel. Bueno, esta interfaz se usa más que todo cuando hay varios nodos en el clúster. En este caso, como tenemos un solo nodo, entonces esta interfaz en sí no muestra tráfico. En el panel inferior podemos ver las trazas que se han generado en Jagger, ¿vale? Nosotros podemos acceder a cada una de estas trazas haciendo clic en el data link que se genera en Grafana. Acá podemos ver intentos fallidos, por ejemplo esto fue lo que sucedió en el momento que estuvimos haciendo pruebas del patrón de service chaining, en el cual este servicio de Aloha intentó comunicarse con este servicio de Bonjour que vemos acá, ¿vale? Y no tuvo respuesta y por eso se generó esta traza acá en Jagger. En los medidores de color verde vemos el consumo de CPU en millicores y en la parte derecha vemos el consumo de memoria en megabytes de cada uno de los microservicios. Acá es importante saber que cada uno de los microservicios está configurado para hacer uso máximo de 512 megabytes. Si se supera esa cantidad, Kubernetes va a reiniciar de forma automática esos contenedores, con excepción de Jenkins, Nexus y SonarQube, ya que como podemos ver acá son los que más están consumiendo memoria. Entonces estos microservicios tienen la restricción de usar hasta un máximo de 3 GB. Si superan los 3 GB, Kubernetes los va a reiniciar también. Listo, continuamos acá con el Service Tester. Esta es una aplicación que básicamente realiza peticiones Ajax a cada uno de los microservicios, únicamente para propósitos de prueba. Acá se me olvidó escalar el servicio para que pueda entregar respuestas. Listo. Acá en la parte inferior también podemos hacer
peticiones en forma paralela utilizando promesas en JavaScript, ¿vale? Acá como podemos ver se realizan de forma aleatoria, no siempre obtenemos las mismas respuestas. Y acá yo voy a realizar 999 peticiones, ¿vale? Nos vamos a devolver un momento acá al dashboard de Histrix para ver el comportamiento cuando se realizan varias peticiones al tiempo a los microservicios. Acá estamos viendo que se está incrementando el tamaño de los círculos. Entre más grande es el tamaño, mayor es el número de peticiones que se están procesando en ese momento. Acá también, aparte de las peticiones que se están procesando o que se procesaron de manera exitosa, también podemos ver, digamos, respuestas que en algún momento determinado se utilizó el patrón de cortocircuito o las peticiones en las que se devolvió un batch request. Toda esta información la podemos ver aquí en este dashboard. Si nos regresamos al dashboard de Grafana, vamos a ver que hay más trazas en Jagger. Acá yo puedo filtrar por servicio. Por ejemplo, ahora mismo está mostrando las trazas del servicio de Aloha. Aquí yo lo puedo cambiar, por ejemplo, al de API Gateway o al servicio de Bonjour, ¿sí? Esta es una de las mejores formas de trabajar con varios servicios en un mismo panel cuando utilizamos Grafana. Listo, pasemos ahora a la parte de integración continua y despliegue continuo con Jenkins. ¿Vale? Acá Jenkins ya está prácticamente configurado. Acá creé un pipeline declarativo cuya finalidad básicamente es desplegar la aplicación del proyecto Matrix que se encuentra en el Apache Subversion. Entonces yo desde acá voy a ingresar aquí a la carpeta de data y a ejecutar un script de SVN. Le voy a mandar el parámetro P. Esto lo que va a hacer básicamente es descargarse la revisión 1 del proyecto Matrix. Va también a abrir una instancia de Visual Studio Code. Listo. Voy a abrir una nueva terminal y vamos a tratar de instalar las dependencias del proyecto utilizando el comando npm CI. Bueno, acá vemos que nos devolvió un error 401. Esto es porque no estamos enviando las credenciales que está esperando este servidor de Nexus. Esto es importantísimo en la parte de seguridad en el desarrollo de operaciones, ya que, por ejemplo, si una dependencia, digamos que tiene vulnerabilidades, nosotros podemos saber a través de esta práctica de seguridad qué usuarios descargaron esa dependencia y que pueden tener su equipo de trabajo comprometido. Para poder descargar las dependencias tenemos que enviarle las credenciales a Sonatime Nexus. Entonces yo voy a ejecutar el script de CVN, le voy a mandar el parámetro U para que configure las credenciales y yo le doy nuevamente al comando npm-ci. Nos vamos acá a la carpeta de Node Modules, vamos a ver que ahora sí se están descargando cada una de las dependencias. Listo, voy a abrir acá el archivo package.json. Acá vemos que en la sección de versión tenemos el valor de 000. Voy a cambiar este valor a 1.0 utilizando también el script de SVN, ¿vale? Le voy a dar acá E1. Esto lo que va a hacer es que me va a cambiar la versión a 1, como podemos ver acá, ya se cambió. Automáticamente va a hacer un commit al servidor de Subversion y esto va a enviarle una notificación a Jenkins para que ejecute el pipeline de Matrix. Entonces esperemos un momento mientras se inicia el pipeline. Listo, acá podemos ver que esto es un pipeline declarativo de Jenkins. Acá en el primer step donde dice checkout SCM, básicamente lo que se hizo fue descargar la fuente del repositorio de Subversion. Acá en el tool install básicamente se hizo la instalación de Node.js, ya que el proyecto Matrix es una aplicación de React que usa NPM. Acá en el análisis de código estático, bueno, podemos ver que se realizó el formato de algunos archivos y acá podemos ver el proceso de ejecución de pruebas automatizadas. Acá se ejecutaron 6 tests. Si alguno de estos tests hubiese fallado, la ejecución del pipeline se hubiese detenido, ¿vale? Y acá podemos ver el coverage de las líneas que se alcanzaron a cubrir en los tests. Esta información es necesaria para el análisis de SonarQube más adelante, ¿vale? Bueno, acá se realiza la construcción de la aplicación de React y acá se realiza el análisis por parte de SonarQube. Yo voy a refrescar acá la pantalla. Acá podemos ver el resultado del Quality Gate de SonarQube. Vamos a darle clic acá. Vamos a ingresar. Listo. Y acá vemos el resultado del análisis que hizo SonarQube. Acá podemos ver que no se encontraron bugs, no hay vulnerabilidades. Esto de no se encontraron también security hotspots. Bueno, esto de los security hotspots, un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando nos estamos comunicando por HTTPS, digamos que a un servicio externo y se está utilizando un mecanismo de cifrado muy débil, ¿vale? Acá en los CodeSmell, o sea, tiene que ver más que todo con el tema de buenas prácticas en el código. Por ejemplo,
un ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, utilizamos el operador ternario en una línea que es muy extensa, eso haría que el código fuese difícil de entender, ¿vale? Yo acá estoy utilizando el Quality Gate por defecto, acá donde, por ejemplo, vemos las condiciones, por ejemplo, si el coverage no hubiese superado el 80%, SonarQube hubiese generado un reporte de fallido, lo mismo con las demás condiciones. Acá en Jenkins, en la sección de logs, podemos ver que acá estuvo esperando por ese resultado del análisis, ¿vale? Acá obtuvo exitoso y por eso es que el pipeline pues continúa como tal su ejecución. Acá se realiza la construcción de la imagen de Docker. Bueno, vamos a ingresar a los logs. Inicialmente se construye esta imagen localhost matrix R2.1, ¿vale? Eso es básicamente R2 es digamos que la revisión que está en el repositorio de la Apache Subversion y esta es como tal la versión que tenemos en el package.json. Entonces, esta es la imagen que se construye y acá podemos ver el escaneo como tal de esa imagen, ¿vale? Esto lo está haciendo Trivi, ¿vale? Acá podemos ver, esto que estamos viendo acá es la descarga de la base de datos de Trivi, la cual necesita para realizar el escaneo. Acá podemos ver este resultado, la cantidad de severities quiere decir gravedad, se encontraron gravedades de tipo alto, se encontraron 27 y de tipo crítico se encontraron 4. Yo esto lo tengo configurado a que máximo permite hasta una severidad de tipo alto, pero como se superaron, entonces acá nos aparece el mensaje de que ese límite fue alcanzado y que se debe parchar esta imagen, ¿vale? Entonces acá es donde entra en juego ya como tal Copa. Copa se encarga de, bueno, inicialmente leer como tal los layers de la imagen o las capas que tiene y a partir de ahí se empieza, por ejemplo, en la actualización de la base de datos, digamos que se actualizó prácticamente el repositorio y acá se instalaron 13 actualizaciones de seguridad, acá se realizó el upgrade de algunas actualizaciones de seguridad, acá es donde se realiza el parcheo de la imagen y vemos que se genera esta imagen, Matrix R2 Patch versión 1. Esta es la imagen que se va a terminar desplegando en el clúster de Microchip. Si yo acá le doy, por ejemplo, vamos a obtener los pods que están ejecutándose, vamos a ver hay uno que se llama Matrix, entonces podemos mirar, por ejemplo, el despliegue y vamos a hacer un filtrado por image. Ok, acá, bueno, me faltó incluir la salida y el formato YAML. Y acá podemos ver que la imagen que se está utilizando en este despliegue es la que generó Copa en el pipeline de Jenkins. Si nosotros accedemos a través de la ruta Matrix, vamos a ver que esta es, digamos que la aplicación. Acá podemos ver en la parte inferior que es la versión 1, esa es la información que se obtiene del package.json. Yo acá puedo aumentar la velocidad de, bueno, de la ejecución y acá disminuirla y puedo también detener como tal la ejecución. Vamos a aplicar una estrategia de despliegue tipo Canary. Básicamente lo que se va a hacer es que de este pod que está desplegado y que contiene la versión 1 de la aplicación, se va a generar una segunda réplica, ¿sí? Y se va a realizar un segundo despliegue que sí va a contener la versión 2 de la aplicación. Es decir, van a haber dos pods con la versión 1 y uno con la versión 2. Entonces, para eso vamos a ejecutar el script de SVN. Le voy a mandar estos parámetros para que cambie la versión a 2. Si nosotros vamos al package.json, vamos a ver que acá en versión dice 2.0. Se realiza nuevamente el envío al SVN y acá Jenkins va a ejecutar un segundo pipeline. Listo, acá el pipeline terminó también de forma exitosa. Si yo acá ahora ejecuto el comando ocgetpo, vamos a ver que vamos a tener dos pods, ¿sí? De Matrix. Estos pods van a contener la versión 1 y este nuevo pod que dice acá Canary es el que va a contener la versión 2. ¿Cómo vamos a acceder a esta aplicación, a la versión 2, con la misma URL de la versión 1? El tema es que acá, por mucho que nosotros refresquemos acá, siempre vamos a obtener la versión 1 de la aplicación, porque cuando se crean las rutas en los clusters de OpenShift, siempre se genera una cookie de sesión. Esa cookie de sesión es la que nos está impidiendo acceder en este momento a la versión 2. Vamos a hacer una prueba acá desde el front. Llegado a este punto, si yo refresco acá la página, aquí al lado de Service Tester me va a aparecer un nuevo tab que dice Matrix. Voy a refrescar la página. Acá vemos la nueva tab que se creó. Acá para poder acceder a la versión 2 tenemos que limpiar la cookie que se creó de sesión. Podemos ingresar acá a cookies de datos de sitio, seleccionamos esta que es la cookie que se creó para Matrix, le damos quitar y tenemos que refrescar el marco. Esto no siempre funciona a la primera, ¿vale? Tenemos que hacerlo varias veces hasta que nos muestre la versión 2.
Listo, y acá podemos ver ya la versión 2 de la aplicación. Acá en la parte inferior derecha podemos ver versión 2. Acá podemos ver algunos cambios. Hay caracteres que van hacia arriba. También lo mismo, podemos aumentar la velocidad, reducirla. Bueno, acá también se ejecuta un evento. Cuando detenemos la ejecución, pues empiezan a cambiar los caracteres por números y al final pues nos muestra un mensaje de System Failure. Tenemos un momento acá. Listo. Hay otra forma en la que podemos visualizar de forma inmediata la versión 2 de la aplicación. Para esto debemos utilizar una estrategia de despliegue que se conoce como Blue-Green. Lo que se va a hacer ahora es que no se van a eliminar los pods que contienen la versión 1, sino lo que se va a hacer es que se va a redirigir todo el tráfico a la versión 2 nada más. Vamos a ejecutar el script de SVN, le vamos a enviar estos parámetros. Esto lo que va a hacer es que en esta sección, bueno, anteriormente decía deploy canary, ahora la cambió a deploy blue-green. Entonces, nuevamente se envía esa información al subversion y Jenkins ejecuta un tercer pipeline. Listo, acá ya el pipeline de Jenkins terminó su ejecución. Si yo me voy acá a la versión 1 y le doy acá a actualizar a la página, vemos que nos va a aparecer inmediatamente la versión 2 sin necesidad de estar eliminando cookies. Listo. Llegados a este punto, si yo ejecuto, por ejemplo, el comando que me obtiene los pods de todo el clúster, si nosotros reiniciamos la máquina virtual, al momento de iniciarse el clúster de Microchip, va a intentar levantar todos los pods. Esto va a causar que el procesador se sobrecargue o se sature de instrucciones. Para solucionar este escenario, lo que podemos hacer es un despliegue controlado de los, o un levantamiento controlado de los pods. Yo acá tengo un script que al ejecutarlo, esto básicamente lo que va a hacer es reiniciar la máquina virtual. Pero antes va a escalar, digamos que los pods que más consumen memoria, por ejemplo Jenkins, Nexus, SonarQube, el API Gateway y el servicio de Ola, bajarlos o escalarlos a cero, ¿sí? A que no tengan réplicas en ejecución, reiniciar la máquina virtual, esperar a que los pods que consumen, digamos que muy pocos recursos al iniciarse, se inicien y por último vamos a ir escalando estos pods de manera controlada. Se inició nuevamente la máquina virtual. Acá se está esperando por la disponibilidad de la máquina virtual. Bueno, acá se configura el entorno, bueno, para poder acceder al clúster de Microchip. Acá se espera que los pods de infraestructura básicamente estén ejecutándose. Listo, acá inicialmente se espera a que el operador de Postgres esté listo, luego la base de datos, luego los pods del namespace de Hello World MSI. Acá está esperando a que prácticamente los pods que están en el namespace de monitor estén disponibles, que son básicamente Grafana, Prometheus y el Alert Manager. Listo, una vez ya están disponibles todos los pods anteriores, podemos ahora sí proceder a levantar, por ejemplo, acá el API Gateway y el microservicio de Ola. Escalamos estos despliegues a una réplica y esperamos a que estén disponibles los pods. Listo, una vez disponibles los pods, entonces sí procedemos a levantar los pods de Jenkins, Nexus y SonarQube. Listo, acá nos muestra que ya los pods están disponibles. Si yo ejecuto este comando, podemos ver que todos los pods ya están en ejecución. Esto es importante en este escenario debido a que todos los pods están configurados con el liveness proof. Esto básicamente lo que hace es que en determinado tiempo Kubernetes empieza a revisar si los contenedores se están ejecutando. En caso contrario, Kubernetes lo que hace es un reinicio. Entonces, si al momento de iniciarse el procesador se sobrecarga de instrucciones, estos liveness proofs se van a ejecutar y lo que va a hacer es que van a reiniciar el contenedor. Entonces es importante esta parte de conocer el entorno en el que se está trabajando y en base a eso ejecutar acciones. Acá podemos ver que el tiempo total de inicio para que todos los pods estuviesen disponibles fue de 7 minutos. Si hubiésemos hecho el reinicio sin controlarse, probablemente hubiese demorado inclusive más por el tema del reinicio de los pods. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil el contenido de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.